Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de magnitudes inversamente proporcionales. La definición es muy parecida a la que vimos para magnitudes directamente proporcionales, pero justo al revés. Es decir, decimos que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas o disminuir, la otra disminuye o aumenta. Fijaos, una aumenta, la otra disminuye. Una disminuye, se hace pequeñita, la otra aumenta, se hace grande. Y por supuesto en la misma proporción, para poder hablar de proporcionalidad inversa. Aquí os he puesto un par de ejemplos. El primero dice, cantidad de personas que van a ayudar a pintar una casa y tiempo en horas que se tarda en pintarla. Claro, si una sola persona tarda, pues, ¿qué te digo yo? 3 días en pintar una casa, pues es de suponer que si viene otra persona a ayudar, son 2, van a tardar menos, ¿verdad? Van a tardar pues día y medio, suponiendo que los dos trabajen a un ritmo similar, pues día y medio. Y si vienen 3 personas, pues tardarán un solo día. Y así, mientras más personas vengan, menos tiempo tardarán en pintarla. Por lo tanto, cuando una aumenta, la otra disminuye. Vamos ahora a ver el segundo ejemplo. Dice velocidad a la que circulo con un vehículo, la unidad es kilómetros por hora, y tiempo que tardo en llegar a Málaga. He puesto a Málaga, mi tierra, en horas. Pues yo creo que aquí no hace falta explicar mucho, ¿verdad? Porque está claro que si vamos más rápido, aumenta la velocidad, tardamos menos tiempo en llegar, ¿verdad? Disminuye el tiempo. Y si disminuye la velocidad, voy más despacio, tardo más tiempo, aumenta el tiempo. Luego está claro que esas dos magnitudes son magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a hacer una tablita con este último ejemplo, el de la velocidad y el tiempo, para que veáis cómo son las tablas de magnitudes inversamente proporcionales y luego hablaremos también, como en el caso de la proporcionalidad directa, de la regla de 3. Bueno, ha aparecido todo ahí ya, que sepáis que entre Málaga y Murcia hay aproximadamente unos 400 kilómetros de distancia. Por lo tanto, si yo imaginaros que cogiese un tren de alta velocidad, que fuese a una velocidad de 400 km por hora, pues claro, 400 km por hora significa literalmente que en una hora me hago 400 km. Por lo tanto, en una sola hora habría llegado a Málaga. Ahora, pues podemos suponer que yo me voy a ir a Málaga en un coche de estos de carrera, como los de Fórmula 1, que está fatal eso, porque por la carretera no se puede ir así de rápido, pero como esto es un ejercicio de matemática, pues sirve. Así que iríamos a lo mejor pues a 200 km por hora. Pues fijaos, al ir a mitad de velocidad, porque 200 es la mitad de 400, ¿verdad? Tardaríamos el doble de tiempo, es decir, cuando una de las dos magnitudes se divide por una cantidad, en este caso por 2, la otra se multiplica. Acordaos que en las tablas de proporcionalidad directa no pasaba eso. En las tablas de proporcionalidad directa las magnitudes iban igualitas. Si esta se dividía por 2, esta también se hubiera dividido por 2. Si esta se multiplicaba, la otra también se multiplicaba. Y aquí no. Aquí, como las magnitudes van en sentido contrario, cuando una sube la otra baja, en el momento en que una la dividimos, la otra lo que hay que hacer es multiplicarla. Eso sí, por el mismo numerito, entre 2 y por 2. Por ejemplo, si ahora yo fuese en coche y me desplazase a 100 km por hora, cuando digo me desplazase a 100 km por hora, igual que antes dije 200 y dije 400, estoy hablando de velocidad media. No significa que desde que yo arranque el coche hasta que lo pare voy a ir a esa velocidad. Significa que esa es la velocidad media de entre todas las velocidades que yo he ido teniendo por el camino, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Si voy de media a 100 km por hora, pues fijaos de nuevo, vuelvo a hacer la mitad de 200, por lo tanto, en mitad de velocidad tardo el doble de tiempo, el doble de 2, que sería 4. Además es que tiene que ser así, porque si yo tengo que recorrer 400 kilómetros y una hora la utilizo para recorrer 100, ¿cuántas horas en total necesito? Claramente necesito 4, ¿verdad? Ahora imaginaos que me voy, pues ¿qué te digo yo? En motocicleta. Pues claro, de nuevo, mitad de tiempo, mitad de velocidad, perdón, doble de tiempo, luego tardaría 8 horas. Y si me voy, pues, ¿qué puede ir a 25 km por hora? ¿Una bici? Una bici difícil, ¿no? Tan rápido. A lo mejor una bici a motor. Bueno, lo que sea. Me voy a 25 km por hora, pues tardaría 16 horas. De nuevo, mitad de velocidad, doble de tiempo.
Aquí todo el rato hemos ido haciendo mitad, pero realmente esto vale con cualquier número. Por ejemplo, del 100 al 25 no es la mitad, es la cuarta parte. 100 dividido entre 4 me da 25. Pues fijaos lo que le pasa aquí al tiempo, que se multiplica por 4. 4 por 4, 16. Además, en estas tablas también existe constante de proporcionalidad. A esta constante la vamos a llamar constante de proporcionalidad inversa en vez de directa, por lo tanto es CPI. ¿Y cómo se calcula? Pues si la otra se calculaba dividiendo, esta se calcula multiplicando una magnitud por la otra. En este caso 400 por 1, que son 400. Fijaos, en este problema concreto de la velocidad y el tiempo coincide con la distancia que tengo que recorrer, esa constante. Y daros cuenta de que si yo multiplico una magnitud por la otra, todo el tiempo me sale esa constante de proporcionalidad. 400 por 1, 400. 200 por 2, 400. 100 por 4, 400. 50 por 8, 400. Y 25 por 16, os prometo que también da 400. Esa herramienta entonces es muy útil para resolver problemas, porque imaginaos que yo esta información no la tengo, no tengo este 2 de aquí, ha desaparecido, ya no está. Y este 4, por ejemplo, tampoco lo tengo, o mejor, vamos a hacer que desaparezca uno de arriba y uno de abajo, desaparecen el 2 y el 100. ¿Cómo rellenaría yo esos huecos? Pues para mí, en las tablas de proporcionalidad inversa, lo más fácil es utilizar esta constante. Yo cojo una pareja completa y la calculo. 400 por 1, 400. Ya sé que esa es mi constante de proporcionalidad, mi CPI. Pues ahora yo sé que aquí tengo que poner algo que al multiplicarlo por 200 me dé 400. Así que está muy claro que ahí va un 2, porque 200 por 2 son 400. Aquí me pasa igual, sé que tengo que poner algo que al multiplicarlo por 4 me dé 400. Pues claramente ahí va un 100, 400 entre 4. Y con la constante de proporcionalidad inversa es muy fácil rellenar esos huecos. Bueno, ¿y cómo resolvemos problemas de proporcionalidad inversa? Pues chicos, igual que los de proporcionalidad directa, o con tabla o con regla de 3. Eso sí, igual que antes, lo primero que tenemos que hacer es localizar las dos magnitudes, importantísimo, y estar seguros de que esas dos magnitudes tienen una relación de proporcionalidad inversa. Porque si en vez de tener una relación de proporcionalidad inversa la tienen directa, pues no habrá que hacer una tabla inversa ni una regla de 3 inversa, habrá que hacer las directas, las que vimos en la última clase. Entonces localizamos las magnitudes, nos aseguramos del tipo de relación que tienen y elegimos o tabla o regla de 3. Vamos a ver un ejemplito. Dice, en una fábrica hay un depósito de agua que tiene un total de 10 grifos. Si se abren 2 de los grifos, tarda en vaciarse el depósito 2 horas, o sea 120 minutos. ¿Cuánto tardará en vaciarse si abrimos 4 grifos y cuánto tardará si los abrimos todos, es decir, los 10? Pues mirad, aquí tenemos dos magnitudes muy claras. Una es el número de grifos que tiene el depósito abiertos, el número de grifos abiertos, ojo, porque el total que tiene sabemos que son 10, ¿vale? Número de grifos abiertos. Y la otra magnitud, que es el tiempo que tarda en vaciarse, es decir, en quedarse sin agua, ¿vale? ¿Qué relación tienen esas dos magnitudes? Pues solamente hay que pensar si yo abro más grifos, número de grifos abiertos, si tarda más en vaciarse o tarda menos. Yo creo que es bastante evidente que si yo abro más grifos va a tardar menos en vaciarse, porque va a salir más agua, ¿verdad? Como sale más agua a la vez, tarda menos en vaciarse. Luego, más grifos abiertos, menos tiempo. Así que esto es proporcionalidad inversa, porque cuando una de las magnitudes sube, la otra baja. Más grifos abiertos, menos tiempo en vaciarse. ¿Y cómo vamos a resolver este problema? Pues bueno, tenemos la opción 1, que es con tabla. Vamos a ver cómo sería. Bueno, ya tenemos ahí la tabla y fijaos, en una de las filitas pongo el número de grifos, la primera magnitud, y en la otra pongo el tiempo, que es la segunda. Y me aseguro de indicar que es proporcionalidad inversa. De hecho, voy a poner ahí CPI, porque voy a calcular la constante de proporcionalidad. Fijaos que me han dicho que con 2 grifos abiertos tarda 120 minutos, 2 horas. Y luego me pregunta, ¿cuánto tardará en vaciarse si abrimos 4 grifos? ¿Y cuánto tardará si los abrimos todos? Que serían
10 grifos abiertos. Vale, pues la constante de proporcionalidad tenemos que calcularla multiplicando 2 por 120, que es la única pareja que tenemos completa. La calculamos y es 240. Pues solo tengo que ver qué pongo aquí y qué pongo aquí para que al multiplicar así en columna, en vertical, me salga 240. Vale, pues aquí está claro que va un 24, porque 24 por 10 son 240, solamente tenemos que hacer la división, ¿vale? 240 entre 10 me da 24. Y en el otro lado, pues 240 entre 4 me da 60. Luego aquí va claramente un 60. Con 4 grifos abiertos tarda 60 minutos, con 10 grifos abiertos tarda 24 minutos. Fácil. Y si a mí me dijeran, eso no está, pero imaginaos que me preguntan cuántos grifos necesitaría yo que tuviera el depósito para poder vaciarse en 10 minutos. Si yo quiero que se vacíe en 10 minutos, ¿cuántos grifos más le tengo que poner a ese depósito? Pues lo mismo, esto me tiene que dar al multiplicar 240, luego ahí arriba va un 24. Si yo quisiera que mi depósito se vaciara en 10 minutos, tendría que tener en ese depósito 24 grifos y abrirlos todos. Vamos con la regla de 3 inversa. Para hacer regla de 3, pues la idea es la misma con la directa que con la inversa. Primero de todo, una vez identificadas las magnitudes y visto el tipo de proporcionalidad, las colocamos una al lado de la otra, los nombrecitos, que sería número de grifos y tiempo, hemos dicho que lo estábamos poniendo en minutos. Ponemos ahí el tipo de proporcionalidad, proporcionalidad inversa y los datos que tenemos. 2 grifos, 120 minutos. 4 grifos, X. El caminito para las reglas de 3 directas y inversas es distinto, no es el mismo en las dos porque no tendría mucho sentido, ¿verdad? En este caso, la pareja de las X así en línea es la que divide. Esta divide. Y estas dos que están juntitas en la misma línea son las que se multiplican. Por lo tanto, para resolver esta regla de 3 tendríamos que hacer 120 por 2 y entre 4. Que si os fijáis da exactamente lo mismo que antes, 60. O sea que con 4 grifos abiertos tardaríamos 60 minutos. Si ahora quisiéramos hacer una regla de 3 para la otra preguntita, pues lo mismo. Ponemos otra vez número de grifos, ponemos tiempo y ponemos el dato que tenemos completo, 2 y 120, parejita completa, y el otro que serían 10 grifos, X, porque nos pregunta, ¿y si los abrimos todos? Y todos son 10 grifos. Y bueno, las mismas cuentas, los dos de arriba se multiplican, 2 por 120, y por la parejita de la X se divide. Y me queda, igual que antes, 24. Luego, con 10 grifos abiertos, tardaríamos 24 minutos. Los dos métodos son eficaces, los dos métodos sirven, cada uno elige el que más le guste. Y ya está.